Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre. Buenos días, soy Rosa Méndez, soy la responsable del Departamento de Educación, Holocausto y Antisemitismo de Centro Sefarat Israel, y hoy vamos a hacer un recorrido por esta exposición que albergamos ahora, una exposición educativa y muy interesante para cualquier profesor o educador que necesite para su aula herramientas didácticas muy interesantes y muy trabajadas. En este caso, la exposición se llama Algunos eran vecinos, Somewhere Neighbors, y está producida y elaborada por el United States Holocaust Memorial Museum, una institución muy prestigiosa dedicada a la memoria del Holocausto y la enseñanza del Holocausto y lucha contra el antisemitismo. ¿Y por qué es relevante esta exposición? Es relevante porque el tema de cómo fue posible el Holocausto, además del papel fundamental de Adolf Hitler y de otros nazis, que es indiscutible, ¿cómo fue posible? Porque ellos dependían de muchos otros. ¿Qué papel desempeñó la gente ordinaria? Esta es la clave. ¿Por qué la mayoría de la gente apoyó los crímenes nazis o permaneció en silencio? ¿Por qué tan pocos ayudaron a las víctimas? Algunos eran vecinos. Esta exposición nos reta a plantear esas preguntas incómodas, importantes, mediante una reflexión acerca de los motivos y las presiones que influyeron en las decisiones y en el comportamiento de los individuos en Alemania y en todo el territorio europeo que se encontraba bajo dominio alemán durante el Holocausto. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionaron las personas ante la difícil situación de sus compañeros de clase, compañeros de trabajo, vecinos o amigos judíos? ¿De qué forma veían su papel en la sociedad, por ejemplo? ¿De qué forma vemos nosotros nuestro papel en la sociedad actual? Siempre conectado con el ahora. Eso es muy importante, es esencial conectarlo con el ahora. Quiero decir que esta exposición está disponible online, ready to print, es decir, que ustedes pueden pedir para descargar en español como herramienta didáctica y viene acompañada de lecciones educativas con toda una serie de materiales y recursos educativos como una guía del profesor, por ejemplo, un plan de lección, fotografías, ejercicios, un cuadro de actividades, transcripciones y una serie de vídeos educativos que van a ayudar al profesorado a trabajar en el aula este tema, ¿no? Podemos comenzar con la introducción, que hay unos mensajes clave de esta muestra, que son: los nazis no podrían haber llevado a cabo el Holocausto solos. La gente corriente desempeñó un papel clave en la persecución y el asesinato de los judíos de Europa. 2. La gente de toda Europa sopesó una variedad de motivos y presiones y opciones a la hora de responder a esta difícil situación de las víctimas. Y, por último, 3. Solo en contadas ocasiones decidieron ayudar o rescatar a sus vecinos, amigos y compañeros de trabajos judíos. Entonces, comenzamos aquí, por ejemplo, con creyentes, oportunistas, conformistas y disidentes. Como ven aquí, vamos a ver esta fotografía, que es muy ilustrativa. Vamos a ver los espectadores, los bystanders, que nosotros llamamos, ¿no? Esos personajes clave. En este caso, los espectadores se congregan para observar a una mujer que sale de una tienda tras perpetrar un boicot nazi en un establecimiento regentado por judíos. En la pancarta tras la que se esconde, esta mujer se lee: los judíos son nuestra desgracia. Es en Alemania, tiene lugar en Alemania, en Heilbronn, el 1 de abril de 1933, tan pronto como 1933. Y aquí podemos ver estos bystanders. Vemos aquí a unas personas que están observando tranquilamente, incluso uno medio sonriendo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? A muchas personas los incitaron a apoyar las medidas antijudías que ya en el 33, con las leyes de Nuremberg, empezaron a desarrollarse, a través de formas menos extremas de antisemitismo, ¿no? Más sutiles. Por ejemplo, del deseo de mantener o mejorar. Ellos veían en esas acciones de apoyo el deseo de mantener o mejorar sus carreras profesionales, por ejemplo.
y de presiones en su trabajo y en su comunidad para que se adaptaran a las nuevas normas. También había presiones. Muchos justificaron determinadas políticas también que no apoyaron de forma activa debido al éxito del régimen nazi en cuestiones como la política exterior o la reducción del desempleo o la delincuencia. Esto era como una excusa para apoyar estas medidas antijudías. La exclusión de la colectividad nacional. Vemos aquí muchos alemanes se unieron al partido nazi. Y muchos alemanes que se unieron al partido nazi, que se afiliaron a organizaciones, sobre todo a la SA, sección de asalto, y a la fuerza paramilitar nazi más elitista, las SS, apoyaron el llamamiento al odio de los nazis hacia los enemigos de la nación y expulsaron a los judíos de la vida económica, cultural y social alemana. Su odio también se dirigía a los gitanos y a otros colectivos, ¿no? Homosexuales, testigos de Jehová. Aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, una respuesta muy violenta. Algunos profesores, esto es muy interesante, llevan a sus alumnos a ver cómo los hombres de las SS prenden fuego al mobiliario de una sinagoga. Es en Alemania el 10 de noviembre del 38. O sea, educativamente, la propaganda y toda la educación era odio al judío. Vemos como algunos casos aislados se rebelaban y ayudaban y no se doblegaban ante este odio, como por ejemplo el agente de policía Erich Troch de Belsberg, Alemania, que protegió a una familia judía durante la masacre de noviembre del 38. Él tuvo un acto, ¿no? En muchos lugares, sin embargo, los líderes comunitarios, los bomberos, la policía, obedecieron las directivas oficiales de no apagar incendios, por ejemplo, de los saqueos a sinagogas, a comercios judíos. Los oficiales del partido nazi, los hombres de la SA y las SS dirigieron los ataques y la gente del pueblo se unió a ellos. Vemos aquí algo muy interesante y que se conoce poco. ¿Quién salió beneficiado? Los intereses de la persecución judía. Tras la masacre del 38 de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, el régimen nazi intensificó la incautación de los bienes judíos con el fin de presionarlos para que se fueran de Alemania. Y algunos alemanes no judíos se beneficiaron de ello, ¿no? De la liquidación o de la venta forzosa de los negocios regentados por judíos, tanto de forma indirecta como indirecta. Mirad aquí. Estos son algunos habitantes de Lörrach, en Alemania, y asisten a una subasta pública en la que se venden bienes que pertenecen a judíos recién deportados. Es increíble. El hecho de que esta práctica fuese legal puede haber ayudado a que los compradores, los cuales no tenían casi ninguna oportunidad de conseguir bienes de consumo en tiempos de guerra, se distanciasen de los antiguos propietarios judíos. Y aquí están comprando. Y aquí hay, por ejemplo, una subasta en un periódico. Es increíble, están sí, como una subasta normal. ¿Una subasta normal? Sí, comprando bienes. En estos momentos ya existía esa ley que obligaba a que los propietarios fueran arios, los propietarios de industrias, tiendas. Hablamos del 38, probablemente sí, pero no estoy segura. Probablemente empiezan las leyes de Nuremberg sobre esa fecha y se empiezan, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, identificación de los judíos. La estrella amarilla, ¿qué ocurre? Que, claro, al señalizar con la estrella amarilla, ¿qué ocurría? También era una señalización para el resto de la población. Que, claro, esto era una, digamos, una identificación para provocar también un odio, ¿no? Entonces, el estigma, ¿no? El estigma, exactamente. Muchos de ellos identificaban al judío, ¿no? Entonces ya les llevaban, les acosaban, no les permitían entrar a tiendas. O sea, el llevar la estrella amarilla ya era una discriminación y un apartado de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, evitaban el contacto, esto es muy interesante, evitaban el contacto visual con aquellos que llevaban la estrella amarilla, ¿no? Sí, gente que se cruzaba de acera para no saludar, sin más. Es como, amigos. Es el otro, ya yo no me relaciono con él. Aquí pasamos a las respuestas a la deportación en tiempos de guerra. Aquí hay una deportación, pero los ciudadanos, es muy interesante cómo observan, cómo la policía hace desfilar hasta la estación de tren, por ejemplo, en este caso aquí, los Sinti Roma, los gitanos, a los que llamaban el fastidio gitano, o alienígenas, para ridiculizarlos por motivos raciales. Iban a ser deportados a Polonia, a la Polonia ocupada por los alemanes. Estamos hablando del 40. Y aquí vemos observadores. Observan cómo la policía carga en camiones llenos, está cargando camiones de judíos que van a ser deportados.
Y esto es en Alemania en el 42. Aquí ya pasamos también a qué ocurre con los locales, con los vecinos, ¿no? ¿Qué ocurre con esa gente local que está presenciando todas estas redadas, deportaciones, acoso? Es muy importante, ¿no? Vecinos, los reclutas locales. Cómo el régimen nazi se ayudó de los locales, de las personas locales, autoridades, policías, bomberos, vecinos, cómo se ayudó para ejecutar su plan, ¿no? Aquí vemos que alguna persona tuvo algún gesto de ayudar a algún judío, pero en general, como vemos aquí, hay gente mirando en las ventanas, ¿verdad? Y aquí lo mismo. En esta segunda fotografía también vemos a vecinos sonriendo, vemos colaboración de locales también, vemos a un niño sonreír, ¿no? Que es escalofriante. Claro, son espectadores. No sabemos quiénes son, pero es en Polonia en el 39 y están obligando a un judío a cortar la barba de otro judío, ¿no? ¿Qué les movía? Les movía a estos vecinos, puede que sea el antisemitismo, económico, la posibilidad de tener un empleo, comida o propiedades robadas a los judíos, y las ganas de demostrar lealtad a los nuevos líderes también, o la esperanza de evitar las políticas de ocupación alemana, como la deportación forzosa, o vengarse por el sufrimiento propiciado por el régimen soviético, por ejemplo. Y pasamos aquí y vemos otros ejemplos. Se aprovechaban de las divisiones comunitarias. Aquí, por ejemplo, hay un intercambio de vecinos, hay un trueque, mujeres judías sentadas en el mercado del gueto que están intentando vender algunas de sus pequeñas posesiones que tienen con vecinos no judíos. Aquí se están aprovechando también de ellos, ¿no? Tenían que sobrevivir. Aquí vemos cómo la población polaca observa la deportación de judíos. Nadie podía decir que no sabían lo que estaba pasando. No, sabían perfectamente. Esto es en 1941 y ya desde mucho antes sabía lo que estaba pasando en cada pueblo. Eso era obvio. Aquí vemos los autores de los asesinatos en masa y sus ayudantes. Vemos aquí un policía auxiliar, no alemán, y diferenciado con un brazalete blanco, y vigila al grupo de mujeres judías que está a punto de ser asesinada en 1942 en Ucrania. De hecho, Rosa, se comenta, muchos testimonios de supervivientes afirman que los colaboradores eran incluso a veces más crueles que los nazis. Claro, siempre se dice que la Alemania nazi en los países ocupados no llegó a la nada, llegó a un terreno abonado, es decir, donde ya el antisemitismo estaba presente. Entonces, hubo una facilidad también, y no solo por el antisemitismo, sino también la precariedad y la necesidad que tenía esa población, ¿no? Se juntaban los dos factores. Aquí vemos también, ¿no? Por ejemplo, como un auxiliar policía vende las propiedades a personas que acaban de ser asesinadas en un fusilamiento. Esto es en Lituania. Y estaba organizado por los alemanes con la connivencia de los ciudadanos lituanos, ¿no? Y aquí abajo son vecinos observando una matanza. Como de un hombre a golpes ha matado a judíos. Es una masacre en Kaunas, en Lituania, en 1941. Y están observando. Ayudantes no alemanes que participaron en la liquidación de los guetos. Cuando los guetos fueron vaciados, primero hubo colaboradores, ¿no? Policía local, que entraban, auxiliares especiales que eran prisioneros de guerra soviéticos o reclutas de etnia alemana o no alemana, supervisaban los cadáveres de los judíos del gueto de Varsovia y entraban para, ¿no?, quitar o hacerse con lo poco que quedaba del gueto, ¿no? Esta foto estremece mucho porque son espectadores que observan la columna de humo del incendio que tuvo lugar tras el levantamiento del gueto de Varsovia. Son vecinos, están ahí. Las fuerzas alemanas incendiaron y detonaron el gueto en abril y mayo del 43. Y aquí están observando. Por aquí ya respuesta a los locales a la persecución. Esta foto también estremece mucho porque es un reverendo que pasa en una procesión con su parroquia en junio del 41 en Polonia, y aquí a un lado hay fuerzas alemanas que estaban reteniendo a población judía que iba a ser deportada, aquí a la izquierda. Y ellos pasan, ¿no?, como si nada. Él sí que protestó, de alguna manera protestó, pero sin ningún éxito, ¿no?
Aquí están saqueando después de la expulsión, de la masacre del gueto, ¿no? De uno de los guetos en Polonia, en Olkutsk, en 42, pues la gente está cogiendo lo poco que queda, ¿no? Los locales. Por supuesto, siempre tenemos que hablar, cuando hablamos de la colaboración y los bystanders, siempre tenemos que recordar que la libertad interior está ahí y que muchos arriesgaron su vida o ayudaron. Algunas veces fue por interés, también es verdad, algunas veces fue por interés, pero otras veces no, como en este caso. ¿Debería arriesgarme a ayudar? Pues aquí tenemos, por ejemplo, esta familia que frecuentaba, ellos eran clientes de la carnicería de Jaime Elster y ayudaron a acoger al adolescente, a 2 hijos de la familia de Jaime Elster, los protegieron durante la guerra, ¿no? En este caso también, esta es una mujer, Rose Brunswick, con los miembros de la familia Beck, que también la protegieron. Como vemos, hay diferentes. Estos son los 2 hermanos que fueron protegidos por los Gorsky. Y aquí tenemos otro caso, que son los 2 tipos de vecinos. Esto es una historia muy, muy tremenda, porque hablamos... los dueños de la granja en esta población que se llama Nieshina escondieron a un vecino judío y a su hijo durante meses, hasta que la policía alemana los descubrió y asesinó. Pero en una casa cercana, un grupo de hombres del pueblo, miembros del grupo de bomberos, tuvieron cautivos a 11 judíos a los que torturaron y a las mujeres las violaron. Después llamaron a la policía alemana y los asesinó a todos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el móvil? El móvil era saber dónde habían escondido sus pertenencias más valiosas. Fijaos, o sea, simplemente para saber a quién habían dado sus pertenencias o dónde las habían escondido, ¿no? Que es bastante tremendo. Bueno, de los vecinos vamos a pasar a otro colectivo también importante, como fue el de los funcionarios, que también, y los líderes que tuvieron también su papel muy relevante. Claro, aquí vemos como 2 policías holandeses, por ejemplo, conversan con un policía alemán y detrás de ellos se reparten provisiones entre los judíos que están a punto de ser deportados a un campo de tránsito en Westerbork, exactamente, en Países Bajos, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es que los líderes gubernamentales de los países aliados y ocupados por Alemania desplegaron a la policía, oficiales de todos los niveles, transportistas y otros trabajadores que hacían su deber, entre comillas, como muestra de deferencia a sus superiores. O sea, sí. Aquí los funcionarios colaboran. Sí. ¿No? De hecho, Rosa, hay denuncias a los sistemas de ferrocarril, ¿no? De diferentes países que colaboraron sin ningún problema. Exactamente. Y que también delataban. Esto es muy importante porque delataban personas, localizaban a personas, registraban a los judíos, los arrestaban y, por supuesto, se apoderaban también de sus propiedades, ¿no? Y, por ejemplo, los metían en trenes, en barcos y los entregaban a los oficiales alemanes para que estos los deportasen al este, ¿no? Era la cooperación con los alemanes. Y fue el general mayor antes de la derrota alemana en Stalingrado, que supuso un punto de inflexión. Aquí ya, en este panel, la cooperación en las deportaciones de Europa Occidental, vemos un caso de lo contrario, un caso de justo entre las naciones, ¿no? No sé si este hombre llega a ser justo entre las naciones, pero fue un gendarme, un policía, ¿no? En Francia, un policía con entrenamiento militar, Théophile Lheureux, alertó a sus vecinos judíos, los Liechtenstein, antes de la redada del velódromo. Wow. Sí, y les ayudó a escapar de la zona no ocupada. Recordemos que en el velódromo, en el verano del 42, 4.500 policías franceses arrestaron a 13.000 judíos en París, bajo supervisión alemana, claro, y la policía francesa retuvo a los judíos en este estadio, ¿no? Entre ellos en terribles condiciones. Y muchísimos niños. Muchísimos niños, efectivamente, y luego los deportaron a Oriente, y pocos volvieron, ¿no? Entonces, los funcionarios, por ejemplo, en Países Bajos y la policía seguían normalmente las directivas alemanas. También en Francia, como hemos visto, en Noruega, la policía y los taxistas locales ayudaron a transportar 776 judíos a un barco de deportación.
Pero tenemos un caso muy interesante de todo lo contrario, que fue Dinamarca. Dinamarca es un caso muy particular porque tenía una población judía muy pequeña y muy integrada, pero fue el único país bajo la ocupación alemana cuyo gobierno se negó a adoptar las medidas antijudías. ¿Y qué hizo? Cuando Alemania intentó deportar a los judíos de Dinamarca, lo que hizo los daneses, introdujeron de forma ilegal a más del 90% de la población judía danesa a Suecia. Esto se recuerda mucho y hay una memoria en Dinamarca y en Suecia de este acto. Todo el mundo con barquitos, sí, con sus... se hace unos recuerdos muy, muy buenos. Aquí vemos, por ejemplo, un sistema público de transportes en París y está la policía francesa, ¿no? Deportando en la entrada del estadio del Velódromo, ¿no? Transportando judíos. Esto fue un caso interesante, es los jóvenes detractores antinazis. Hubo también resistencia de la juventud en París, cierta juventud, que hicieron estrellas falsas de papel para expresar su solidaridad con los judíos que estaban obligados a llevar el distintivo de la estrella de David. Y vamos acabando. Esta colaboración fervorosa al final de la guerra, ¿no? que tanto daño hizo, dice un superviviente judío, uno de los recuerdos más asquerosos que tengo es el comienzo de ese viaje. La gente estaba en fila al lado de la puerta esperando para saquear cualquier cosa que hubiésemos dejado atrás, insultándonos, gritándonos, escupiéndonos mientras nos íbamos, ¿no? Es Steven Fembes, deportado en el 44, cuando era un adolescente junto con su familia, de Hungría a Auschwitz-Birkenau. Y vemos aquí esta escena, ¿no? Esta escena es gente del pueblo. Gente del pueblo camina mientras los gendarmes húngaros hacen marchar a los judíos hasta la estación de tren para deportarlos de Hungría. Como sabéis, Hungría fue una de las últimas, sufrió la última de las grandes deportaciones a Auschwitz en el 44, ¿no? Y veis a un hombre en bicicleta, tan tranquilo. Y fueron, como sabéis, más de 440.000 judíos fueron introducidos en un gueto en Hungría, en un gueto improvisado. Les arrebataron sus pertenencias y los metieron en trenes. Y a mí me gusta, bueno, aparte de esto que vamos a ver, esta fotografía que a mí me estremece, yo quiero hablar de esta y luego vamos a ver este caso de ayudar a las víctimas. Esto es Auschwitz, ¿no? Esto es Auschwitz, ¿no? Esta foto es muy conocida, la hemos tenido en varias exposiciones. Son mujeres oficinistas y oficiales nazis que se relajan en Schollehut. Es un centro vacacional de las SS cerca de su trabajo, que es Auschwitz. Y están, pues, un fin de semana tranquilamente, de ocio. Y fue tomada justo después del asesinato en masa de los judíos húngaros en Auschwitz, que eso fue muy rápido y justo al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces a mí me estremece, ¿no? Me pone los pelos de punta, ¿no? Aquí vemos una foto también de las mujeres y niños de Hungría que sobrevivieron, pero están en el campo, están con la estrella de David, en fin. Perdón, no sobrevivieron. Estaban esperando y no eran conscientes de que estaban esperando a la cámara de gas. Esta foto, cierto, están esperando a la cámara de gas porque está cerca del crematorio. Sí, es una foto cerca del crematorio. Exacto. Y como último, yo siempre me quiero quedar con aquellas personas que lo dieron, o sea, que arriesgaron, ¿no?, su vida y que... Su vida y la de sus familias. La de su familia, y sí. Exactamente, ¿no? Como fue el caso aquí, ¿no?, de estos agricultores, unos agricultores, Adrián y Marie Puirrachu, con Benno Ginsburg, que fue el rescatado, un adolescente judío, a quien protegieron y del que llegaron a depender para hacer trabajos agrícolas también, por cierto, ¿no? Este adolescente luego se unió a la resistencia. Y si se hubiese quedado en París, hubiera sido apresado por la policía francesa y llevado al velódromo, ¿no?, en el 42. Su familia no sobrevivió, pero él sí, y se unió a la resistencia. Y ya por último, la cuidadora Františka Prava protegió a René y a Silvia Schomberg cuando sus padres obtuvieron documentos falsos para evitar que las deportasen de Hungría. Los padres no sobrevivieron y las niñas sí que lo hicieron,
haciéndose pasar por no judías, ¿no? ¿Qué demuestra esta exposición? Pues educativamente es cómo fue posible el Holocausto, ¿no? Porque no fue solamente debido a esa élite alemana, las SS, todo el sistema nacionalsocialista del Tercer Reich, sino a todos los colaboradores y todos los bystanders, todos los espectadores, y que de alguna manera participaron, bien de forma silenciosa o de muchas maneras participaron en el Holocausto, ¿no? Y esto es lo que hay que enseñar al alumnado, ¿no? Que hay muchas formas de colaborar y de ser partícipe en las tragedias y en los genocidios, ¿no? Rosa, hablas mucho del alumnado. Es una exposición pensada para centros educativos, para la pedagogía de la Shoah, pero todos podemos aprender, ¿no? Exactamente. En realidad, esta exposición, si vais a la página web de Somewhere Neighbors, del US Holocaust Museum, US Holocaust Memorial Museum, podéis ver que podéis acceder incluso en español, tenéis en español todo este material y todos y todas podemos aprender, ¿no? Yo creo que es interesante, no solo para educadores, no está dirigido solo a alumnos y alumnas de secundaria o de universidad, es para todo el mundo. En realidad yo creo que abre un poco, ¿no? Hace más complejo, ¿no? Y más cercano y más comprensible cómo fue posible, ¿no? Yo creo que esta es la línea que hay que seguir. Nosotros tendremos una actividad online con un educador, con un consultor educador de US Holocaust Memorial Museum, pero bueno, tenéis toda la información en su página web y yo creo que cuanto más se sabe y cuanto más ves la complejidad del colaboracionismo y cómo fue posible a nivel local y regional, donde en zonas ocupadas, pues más entiendes, ¿no? Y más previenes también el que pueda volver a ocurrir estas señales, y si las ves, qué papel tiene cada persona en esto, ¿no? Cuando ves esas señales.